Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Fernando Fernández regresa al hilo del crimen. Fernando, para que se recuerden, fue investigador privado del año 2025, perito del año 2024, pero esto entre muchos otros premios y distinciones. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en el hilo del crimen, así que te agradezco que me hayas invitado y ser parte de los criminautas que escuchan Hilo del Crimen, de verdad que sí. Gracias. Para mí es un honor. Mira, antes de comenzar, quiero que les recuerdes a los criminautas tus redes, tu página, seguro, para que sepan cómo conseguirte. Seguro, pueden ir a Facebook e Instagram, Detective Fernando Fernández, en TikTok, Fernando Fernández PI, y para consultas, casos, ¿verdad?, criminales, civiles o peritaje forense, pueden llamarnos al 787-276-5619 y ahí estamos a la orden. De hecho, antes de empezar, quería hacer lo mismo que hicimos la otra vez, yo darle un contexto general del caso. Uh-huh. Vamos a cubrir, como le dije a los criminautas, el caso de Robert Viqueira, del biólogo, de esa terrible tragedia. Y entonces, pero antes de ir, yo quería mencionar, tú estás, ¿verdad?, investigando un caso que para mí, la gente piensa que no es chiste. Nosotros lo vimos y yo me conmoví. Ponme la foto, por favor, de los perritos. Cuéntanos un poco sobre eso. Cualquier persona que, seguro, por favor, que los vea, no es un chiste. Por favor, comuníquese con Fernando. Sí, estamos trabajando un caso de dos perritos desaparecidos. Uno se le llama Spanky y el otro Mr. Beats, que es Rottweiler. Ese pesa alrededor de 125 libras. El primero, Spanky, es un French Bulldog. Hay una recompensa de $5,000 para toda persona que dé información que lleve y conduzca a recuperar los perros. Estamos trabajando ese caso. Un cliente que nos llamó, los quiere como a su familia. Son perritos, ¿verdad?, que son viejitos, sobre todo Spanky tiene unas condiciones. Y pues estamos solicitando la ayuda de tus criminautas y de todo aquel que vea este contenido para que me ayude a dar con el paradero de los perritos, de las mascotas. Puede llamar al 787-276-5619. Todo será estrictamente confidencial. ¿Ok? Así que usted puede llamar, puede sentirse en la mayor tranquilidad, que es totalmente confidencial. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? Pues vamos a dar un rapidito, un contexto y vamos entonces a las preguntas y hablar sobre el caso. Seguro. Pero antes de dar un contexto del caso, yo quiero recalcar, como se menciona antes de comenzar cada episodio, este caso está activo, aún no hay veredicto. Al menos, ¿verdad?, al momento de la grabación. Y el mismo se va a dilucidar en un tribunal de justicia. Todo lo que se exponga aquí son teorías, conjeturas o hipótesis y no constituyen en ningún caso acusaciones hacia ningún involucrado. Comencemos. Yauco, Puerto Rico. Los hechos finales de este evento, se dieron el 15 de julio de 2025 en la urbanización Estancias de Yidomar. El trasfondo, según lo reportado, el conflicto entre los vecinos venía de tiempo. Pero una de las alegaciones más comentadas fue que el día de los hechos, el hoy acusado, Eduardo Meléndez Velázquez, enfermero de profesión, reproducía sonidos de coquís
a alto volumen. Las bocinas estaban hacia la residencia de la víctima, lo que escaló tensiones. Luego que estas tensiones se salieran de control, Robert Viqueira y la esposa, al percatarse de dónde venía el ruido de los coquíes, comenzaron a gritarle improperios al acusado. Robert tira piedras y acto seguido, y también entiendo que hubo disparos, pero eso lo vamos a ver más adelante con Fernando. Eduardo entonces entra a su residencia a buscar un arma. Se dirige hacia la residencia de su vecino y dispara en varias ocasiones. En la escena se reportó que se ocuparon aproximadamente 22 casquillos y que al acusado, le ocuparon múltiples armas de fuego legales todas. También se indicó que Viqueira tenía un arma con licencia vigente. Tras el crimen, se reportó la erradicación de cargos y una fianza alta que llevó al ingreso del enfermero a prisión al no prestarla. Más adelante, el Departamento de Justicia informó que en una vista preliminar en alzada se determinó causa para juicio por asesinato en segundo grado. ¿Fue en segundo grado o fue atenuado? En segundo grado. Vamos a ir sobre eso ya mismo. En segundo grado, apuntar y disparar un arma de fuego y tentativa de asesinato en segundo grado contra la viuda Moshaira Vicente Cruz. Durante el juicio, que se está viendo ahora en febrero 2026, se presentó un video en sala. Del mismo se desprende por las imágenes que Viqueira tiene un arma, se le ve lanzando piedras y realizando un disparo o varios disparos, lo vamos a ver ahora con Fernando, y luego el acusado también dispara. La defensa plantea legítima defensa. La viuda, testigo presencial, ha descrito su versión de cómo el acusado disparó contra su esposo y también atentó contra ella. Yo creo que cubrimos todo, Fernando. Cubrimos todo, bastante. Ok. Comenzamos con las preguntas de los pormenores o algo que tú quieras adelantar, que quieras de lo que yo dije. Mira, tenemos que, ¿verdad? Tal vez pudiéramos explicar que fueron a vista preliminar y ya lo habían bajado a asesinato atenuado. Exacto. La fiscalía inconforme va en vista preliminar en alzada y lo suben a segundo grado. Y esto es importante porque asesinato en primer grado son 99 años, asesinato en segundo grado son 50 y asesinato atenuado son 15. Y literalmente en todos los procesos se pasó de cargo en cargo, ¿verdad? Sí, porque él lo acusan Cada juez primero, lo vio diferente. Claro, él lo acusan primero en primer grado. En primer grado. Va a vista preliminar. Vista preliminar, lo bajan atenuado. Atenuado. Entonces Fiscalía va en alzada y logra llegar a un segundo grado. Segundo grado. Y eso es lo que se está viendo ahora mismo. Y es importante explicarle a los criminautas que el asesinato en primer grado requiere, ¿verdad?, que usted lo premedite y tiene intención de hacerlo. Y aquí hay que explicar, ¿verdad? El atenuado, súbita pendencia de cólera, algo mental que me hizo cometer el acto. Ahora, el segundo grado, como me lo enseñaron a mí aquí los maestros en el colegio de detectives, es donde no hay intención, pero tampoco hay un estado mental ni súbita pendencia de cólera. Lo que no cabe en lo otro. Gracias. Le dicen literalmente, gente, le dicen el zafacón, porque lo que no cae aquí, no cae acá, lo metes en el segundo grado. Y eso es lo que estamos viendo. El segundo grado son, me dijiste, 25. 50. 50 y el atenuado 25. 15. También está el contexto de toda la historia entre ellos. Básicamente se alega que el enfermero puso cámaras en su residencia y esas cámaras daban hacia la residencia del señor Viqueira. Y el señor Viqueira tiene una piscina en la parte posterior y las cámaras que tenía en la parte posterior, pues él alegaba que eran para grabar a las hijas de él. Okay. Entonces fueron al tribunal, eso no prosperó. Después el enfermero demanda al biólogo porque tiene una planta eléctrica, que es un generador, que genera unos humos y alega el enfermero que los humos llegaban a la casa del enfermero y el enfermero tiene un hijo autista. Y lo último fue que se alega, ¿verdad? Que no se alega, no, porque ocurrió, levantaron una extensión de un muro
violando la colindancia, según alega el enfermero, que por eso también demanda al biólogo por invadir la colindancia levantando un muro. El biólogo levanta un Eso es lo que se muro dice. y el enfermero entonces protesta por... Claro. O sea sí. que había Había parte y rencilla. parte. Incluso se dice que el biólogo en un momento dado le hizo una oferta para comprarle la casa. Eso se dice. Lo otro que también se dice, para que todo el mundo tenga el contexto, porque nosotros, ¿verdad?, trabajamos la parte legal investigativa, Claro. pero a la gente le gusta tener la historia. Tienen que entender también que el pasado no se trae a los juicios, ¿verdad? Por lo menos en el juez ha determinado que lo que ha pasado anteriormente se va a decir que hubo controversias hasta ahí. Hubo controversias, pero no van a entrar en lo que le acabamos de explicar para que usted tenga el contexto del caso. Lo otro que también tenemos que explicar es que el biólogo era bien querido en la calle y en la comunidad. Todo el mundo hablaba bien del biólogo, todos los vecinos. Esto pues se sabe pues, porque uno va, investiga, pregunta y todo esto. Claro. Y todo el mundo hablaba bien del biólogo porque el biólogo pues ayudaba en la comunidad, que si había que hacer alguna actividad, allí llegaba el biólogo y ayudaba. Y todo el mundo habla bien del biólogo, pero todos los vecinos así en persona y off record, nadie soportaba al enfermero por las actitudes, porque miraba mal a la gente. Todos los vecinos alegan que el enfermero es un mal vecino. Okay. Y eso es lo que se desprende. Y ahí usted tiene, como criminal, usted tiene todo el contexto para que usted lo pueda analizar y usted pueda llegar a sus propias conclusiones también con lo que se vierte en sala. Me encantó. Gracias por el contexto. Pero esto lo tenemos, como tú bien dijiste, para darnos un contexto general, pero tú dijiste algo que a mí me encantó en las redes, y es que no se puede llevar las emociones a un juicio, no se puede llevar a un tribunal, ¿verdad? A la sala no se llevan las emociones, así es que hay que ver esto de una manera, ¿verdad?, de la investigación lo más objetivo posible. Desde la investigación lo más objetivo y en estricto derecho y con las evidencias, y si esas evidencias se sustentan o no se sustentan en el tribunal, porque tú puedes tener evidencia, pero si no entra o si no se sostiene porque el testimonio no lo corrobora, se cae. Se puede caer. Pues vamos a empezar. Voy a comenzar con las preguntas. Yo puse en las redes, en el story del Hilo del Crimen, hice un post para que las personas me escribieran las preguntas que tuvieran para poder hacérselas a Fernando, porque el pasado episodio lo tuvimos en vivo, pero en este pues estamos grabando. Hoy es jueves y este episodio va a salir el próximo lunes. Por eso hice la aclaración de que por lo menos al momento de hoy, porque el juicio ya está en su parte final, ¿verdad? El juicio está en su parte final. Si no se acaba hoy, se acaba el lunes. Hoy faltan 2 testigos. Estaba ahora mismo el patólogo. Okay. Creo que viene un experto de alma y faltan los argumentos de cierre de ambas partes. De ambas partes. Y ahí, sometido, sí, entendemos, a menos que la defensa quiera traer algún testigo. Pero sí, ayer en la prensa indicó que hasta el momento entendían que no. Que no. Sí, pues la defensa tiene derecho a traer sus testigos también. Claro. Está en la Constitución. Es por eso que trabajamos también los detectives, porque usted tiene derecho a buscar y a tener testigos a su favor. Claro. Y ahí entramos los investigadores que trabajamos para los abogados en los casos criminales, buscando testigos, analizando evidencia. Ok, bueno, pues vamos a empezar. La primera pregunta, Fernando, me dicen, ¿quién se defendía? ¿El biólogo al ver al enfermero que iba rumbo a atacarlo, o el enfermero se defendía? De la investigación que tú has visto. Pues tenemos que ver 2 contextos, ¿verdad? Porque primero tenemos una persona, que es el biólogo, que está bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Dio 0.18 de alcohol en la sangre cuando le hicieron la autopsia y el examen toxicológico. ¿Qué ocurre? El biólogo, pues obviamente estaba lanzando piedras, pero no eran piedritas, eran peñones hacia la casa del enfermero. La pregunta que uno se tiene que hacer es si esos peñones pueden causar grave daño corporal. Eso tenemos que establecerlo. Lo otro, se ha dicho en sala que de la casa del biólogo hacia la casa del enfermero, dicho en el testimonio de la esposa, Mochaira Vicente, que se veía
hacia allá, que ella podía ver al enfermero. Si yo puedo ver al enfermero, el enfermero te puede ver. Y en los videos se ve que el biólogo tiene el arma en su cintura. Cuando tú miras ves el contexto desde el inicio, ellos están bebiendo, y digo ellos porque ambos, Mochaira Vicente y el biólogo Robert Viqueira, estaban bebiendo desde las 4 de la tarde. Al estar bebiendo desde las 4 de la tarde, ellos sabemos que eso afecta sus sentidos, afecta su buen juicio. Empiezan a gritar improperios. El tribunal ha establecido que hay improperios que pueden levantar la cólera en una persona, ¿verdad? Y como le dije, las piedras eran grandes. También tenemos, ¿verdad? En el caso del enfermero, pues tenemos una persona que sale de su propiedad a ver qué es lo que está pasando. Lo reciben con piedras y entra a la propiedad. Él pudo haber entrado, bajar el rolling door y llamar a la policía. Como también el biólogo y la esposa, desde las 7 de la mañana, que escuchan los coquís en el techo de la casa del enfermero, también pudieron llamar a la policía. ¿Qué hicieron? Llamaron a sus abogados. Incluso llamaron hasta a los abogados del enfermero. Y así las cosas pasó las 7 de la noche. Y nunca llamaron tampoco a la policía porque tienes unos ruidos de un vecino que te está molestando. Y escoges seguir bebiendo para salir por la puerta a lanzar piedras hacia la casa de la otra persona. Hay gente también que ha alegado que las acciones del enfermero, cuando cruza por la acera, hay personas que han dicho que eso es invasión a la propiedad. Yo quiero que usted sepa que él se mantuvo en la acera que es pública. Está mostrado por los videos. Pero hay gente que me ha dicho, viene alguien para mi casa con un arma larga, con un arma de asalto. Hay otra situación también con eso, que no sé si quieres que lo abunde, pero esa arma es legal. Es un AR-15 pistol. Básicamente es pistol por el sistema el largo y el tipo de culata que tiene para poder tenerla. Y está dentro de los límites establecidos de que es legal. Hay gente que me ha dicho que se escucha una ráfaga, y si es una ráfaga es automática. Esa arma es semiautomática. Las armas automáticas están permitidas. Semiautomáticas están permitidas. Las automáticas son las que son ilegales. Y la peculiaridad del arma es que es de gatillo binario. Tiene una opción que tú lo pones en binario. ¿Y qué ocurre? Si el movimiento suyo es alar para que dispare el proyectil, pues este sistema lo que hace es que cuando usted ala dispara un proyectil, pero cuando suelta dispara otro ahí mismo. O sea que si existieron 22 casquillos, si en la escena eran 22 casquillos, él tiene que haber hecho este movimiento 11 veces. En 11 ocasiones. Correcto. Antes de ir sobre lo del arma y eso, que es parte de otro comentario que un criminauta nos envió y que escuchamos antes de empezar a grabar, si él hubiera llamado a la policía, porque ahí me dio como un poquito como de duda, yo creo que los ruidos están permitidos hasta ciertas horas de la noche. ¿Realmente la policía hubiera hecho algo? Bueno, yo creo que no. Si usted tiene un vecino que tiene la música bien alta y a usted le molesta, la policía puede intervenir para tratar de que la persona entre en razón y tal vez baje un poco el volumen. Se ha establecido también unos ciertos decibeles, no lo tengo ahora, pero en la labor de la policía pudo haber sido intervenir para apaciguar y desescalar la situación. Definitivamente. Porque eso es algo que la policía tiene adiestramiento. Entonces, porque no es solamente voy a tu casa, apágame la música. No. Como tú bien mencionas, hay códigos de orden público por municipio en Puerto Rico. Y si el código de orden público dice que después de las 10 de la noche no pueden haber alboroto, no pueden haber ruido, pues esa persona tiene que cumplir con el código de orden público. Claro, pero esa era mi duda, que yo decía, bueno, si es hasta las 10 de la noche, pues posiblemente la policía quizás ni se presentaba hasta, porque tienen
hay poco personal, ¿verdad? Lo sabemos. De policías, eso se sabe. Y encima de eso, pues, iban a decir, bueno, si a las 10 de la noche todavía, y fíjense que a las 7 de la noche ya ellos explotaron también porque lo que hablamos del alcohol. Voy a leer un comentario que nos mandó un criminauta que me pareció interesante. Él nos dice, el enfermero en el video, cuando abre las compuertas de su marquesina, se ve que está manipulando algo en la misma marquesina. El enfermero sale de la marquesina y le indica al biólogo que ya salió. El biólogo pega a tirar, ¿verdad? Según él lo mandó el audio. El biólogo pega a tirar las piedras y el enfermero vuelve a la posición donde se encontraba al comienzo del video, que estaba manipulando algo. Vuelve a esa posición en la marquesina y cuando vira, después que el biólogo sigue tirando piedras, sale con el arma larga. El individuo no entró al cuarto, no entró a la casa completamente. Y este criminauta nos comenta, ¿verdad?, de que eso es para él, para este criminauta, él notó al enfermero la premeditación y la intención. ¿Qué tú puedes decirnos de eso, de que él ya tenía el arma? O sea, él lo que está queriendo decir, y me hace sentido, es que ya cuando el otro estaba tirando, que no había hecho los tiros, pero que estaba gritando los improperios y tirando posiblemente las piedras, él ya tenía el arma larga. Él no buscó una pistolita, aunque era legal, pero él tenía muchas armas. Él no buscó una para amedrentar, él buscó una que era, ¿sabes? Que era... O sea, larguita. Sí, sí. En el video se veía grande. ¿Eso nos dice algo o no tiene nada que ver? Tú, y quiero hacerte esta pregunta antes de continuar. ¿Se pueden decir las malas palabras en el podcast? Soy Gaby. Adelante. Ok. Las voy a tirar yo con el bip entonces. Tú estás en tu casa, ¿verdad? Vamos a tratar de orientar un poquito. Y esto es bien importante. Yo no estoy a favor o en contra del biólogo o a favor o en contra del enfermero. Sí, aquí estamos analizando la evidencia. Yo busco traerle a usted el análisis basado en el conocimiento de investigador criminal, de investigador forense que yo tengo para que usted utilice su pensamiento crítico y usted llegue a sus propias conclusiones. El enfermero está en su casa, en lo que se conoce como tu castillo, y desde afuera te están insultando. Hijo de la gran, sal para afuera, esto se acaba hoy. Y no te tiraron 2 piedras, antes de eso tiraron 5 peñones que están golpeando tu propiedad. Una persona pensaría, el que tiene alma dice, ¿qué es lo que está pasando? Voy a salir a defender mi propiedad. El que no conoce de armas, probablemente, ¿qué hace? Se encierra y llama a la policía. Pero ¿para qué tú obtienes un arma en Puerto Rico? Tú no obtienes un arma en Puerto Rico para cometer delitos, los que estamos en ley y los que seguimos la ley. Tú tienes un arma para defenderte y para defender tu propiedad. Y así viendo las cosas, pues obviamente él sale afuera, que él ya sabía que era su vecino que le está gritando, ¿sabes? Porque no somos ingenuos tampoco. Él sabía que era su vecino que le estaba gritando y él sale afuera y hay una piedra, un peñón, le pasa bien cerca. Le dice se ve en el video. Y se ve en el video. Y esa no es la primera, es la 6ª piedra. ¿Qué tú estás haciendo? Tirando piedra para acá. Y él entra y yo le puedo decir al criminauta, está manejando su arma. Lo que tenía allí, si lo tenía en una mesa, si lo tenía en el carro, era su arma. Desde el principio la puso ahí. Pero es que tú tienes el derecho a protegerte y estar listo. ¿Qué hace él? Él entra y muchos también hemos dicho, baja el rolling door, llama a la policía. Pero no hizo eso. Él con el arma sale afuera. Cuando sale afuera tenemos que tener en consideración 2 cosas. A través de las uvas de playa, dicho por la testigo, la esposa del biólogo, se ve al enfermero, o sea, del biólogo para la casa, se ve. O sea, ellos ven probablemente... Que lleva un arma larga. Y probablemente
Cuando él sale la primera vez que ve al biólogo tirando piedra, ve que tenía una pistola en la ese momento cintura. en la cintura. Correcto. Y él tira las piedras así y hace el giro y se le ve aquí y el enfermero está allá. O sea, esto es sustancia lo que hay que analizar aquí. Cuando lanza la última piedra, que más o menos el cálculo me dan 7 piedras en total, esa última piedra le pasa hacia el enfermero. Y volvemos a lo mismo, porque estamos diciendo piedras. Gente, son piedras de este tamaño. Y más ancha que el celular mío que estoy aquí enseñando. Si esa piedra te da... Si le da, si lo impacta... te puede matar. O sea, eso es grave daño corporal. Y ahí es que vemos que el enfermero cruza, pero cruza por la acera pública. Él no entra a la casa y por eso es que el escalamiento agravado se cae en vista preliminar. Porque él tenía escalamiento agravado. Porque alegadamente, según el testimonio de Mochaira Vicent, ella tiene, ese patio que ella tiene al frente es unas bromelias. Y lo que se alega es, lo que ella alegaba era que él cruzó, cuando va para allá, no siguió por la acera, sino que se metió por encima de las bromelias de manera vertical. ¡Tan! Y de ahí disparó. Del video que se ha pasado en sala se desprende que él nunca entró a la propiedad del biólogo. Mucha gente me ha dicho, yo veo una persona con un arma larga, porque todo el mundo dice larga, corta. Mire, son armas legales, como dijo el juez. Sí, el juez no lo permitió. Pues claro, porque el enfermero tenía licencia de arma, esa arma es legal, y el biólogo tenía arma y su arma era legal. Yo lo menciono porque es que a mí me impactó, ¿verdad? Porque como yo no estoy acostumbrada a las armas realmente, pues yo no estoy en ese mundo y lo menciono, ¿verdad? El calificativo de larga sé que es legal, no es, ¿verdad? A mí me chocó. Yo decía, pero ¿por qué no un arma un poquito más si tú estás pensando en defenderte? Pero entiendo el contexto de que es legal y de que, de hecho, vi el video en que el juez no permite que se siga trayendo a colación la... ¿verdad? Si arma larga o arma corta. Larga o arma corta, porque al fin y al cabo todas las armas que tenía eran legales. Correcto. El enfermero tenía 11 armas. Ok, todas legales. Todas legales. Se parece a alguien que conozco. Ok. Entonces, ok. Otra pregunta que me hicieron, después vamos a ir sobre unas fotos que Fernando tiene, que me parece que las puso en sus redes y están bien interesantes para que él nos vaya explicando todo lo que se desprende de ellas. Otra pregunta que me hicieron, dice, ¿qué pesa más, videos o testimonios? Videos. No sé si lo expliqué aquí, lo explico en todos los podcasts que me invitan. El tuyo es de los favoritos míos. Así que gracias. El testimonio de un testigo es el menos confiable. Puede estar viciado por sesgo, por parcialidad, por la adrenalina, por el efecto de tunnel vision, visión de túnel. Así que, los testimonios, los testigos olvidan, no añaden con el pasar del tiempo. Cuando tú ves un testimonio que la persona añade, es porque le dijeron o algo le trajeron o vio algo que no fue durante su testimonio inicial. Por eso es tan importante cuando los investigadores criminales tomamos esa primera declaración jurada, todo lo que se vierta ahí, que es en el calor o en el fragor del momento, en este tipo de casos, porque ¿verdad? Podemos tener algún otro caso que le tomamos una declaración a un testigo y puede haber pasado mucho tiempo, pero en este tipo de casos, cuando tú tomas esa declaración inicial, es bien importante porque la persona se supone que tiene más fresco los eventos en ese momento que después. Pero todos los factores afectan. ¿Qué es lo que ocurre con el video? El video es una evidencia ilustrativa. La podemos analizar de manera forense
podemos autenticarla, podemos probarla y el video va a ilustrar los hechos. No tiene sesgo, no tiene problema de adrenalina, no tiene problema de efecto de visión de túnel. Le puedes dar para adelante, le puedes dar para atrás, o sea, le puedes dar para adelante, le puedes dar para atrás. Tú te puedes enfocar mirando algo para ver algo y después le das para atrás y miras otra cosa dentro del mismo cuadro para llegar a tus conclusiones. Así que esta persona que está aquí, Fernando Fernández, como investigador forense, prefiere el video. Pero el manejo del video, porque también lo he visto en el juicio, se tiene que dar, como me estabas explicando ahorita, para sostenerse, se tiene que dar, por ejemplo, porque yo vi que estaban trayendo a colación los números de serie de las máquinas. No sé si cuando eso graba también deja alguna huella digital o deja un número. ¿Tú me puedes hablar un poquito más de eso? Aquí entramos en la integridad de la evidencia y la cadena de custodia de la evidencia, de la totalidad de las evidencias. Y este caso está plagado de errores y horrores. Yo quiero que las personas, nuestros criminautas, tus criminautas, entiendan nuestros, ya son nuestros, que tú eres el detective criminauta del hilo del crimen. Ajá, yo quiero que entiendan que toda persona tiene a lo que se conoce al debido proceso de ley. Y ese debido proceso de ley, y en inglés se conoce como due process, también establece que la investigación tiene que llevarse acorde, ¿verdad? No puede haber errores en la investigación tanto criminal como forense. ¿Qué errores tiene este caso que afectan el due process por el cual estás llevando al enfermero a un juicio que se supone que sea justo e imparcial? Porque si tienes errores, y ya sean voluntarios, negligentes o involuntarios, no es justo, porque tiene errores. Y eso hay que entenderlo. Primer error, el día de los hechos se acordona la escena. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Para proteger la escena, proteger las evidencias. Dentro de la función de los investigadores forenses del instituto, no solamente es tirar fotos, también se tira video, se toma video. Del momento que están investigando. Del momento de la escena. Sabemos que muchos criminales cometen el delito y regresan a ver qué es lo que está pasando. Así que se graba, se tira fotos y a veces no se asuste si usted ve que el fotógrafo está tirando fotos en la escena y de momento se vira y tira fotos para el público. Es porque los criminales regresan a la escena del delito. Pero punto aparte. En este caso, después que acordonaron la escena, el hermano del biólogo sale en video violando el perímetro y entrando a la casa donde está el DVR. El Digital Video Recorder de las cámaras. Ya estaba la cinta amarilla. Ya estaba la cinta amarilla, estaba todo. Incluso se ve a un oficial de la policía deteniendo a una persona y mientras detiene a esa persona, ¿verdad? Salió en sala, el hermano del biólogo entra por otro lado violando el perímetro. Pero, o sea, no fue entonces que él fue después. No, era fue el día de la escena. El día de la escena allí, pero ¿y por qué nadie lo...? Esa es tremenda pregunta. Después salió en la prensa, ¿verdad? Indicando que era que habían unos perros que se estaban metiendo y él lo que quería era sacarlo. O sea, esto lo dice el hermano en la prensa, lo vi, pero hay un perímetro. Tú se supone que no entres. Y él logró acceso, y no solamente acceso al área del frente de la casa, logró acceso al interior de la casa. Entonces, trayendo eso como colación, ocurren una serie de cosas que levantan duda, que la acumulación pudiera darte lo que se conoce como duda razonable. El día de los hechos, la policía con la División de Servicios Técnicos extrae los videos de la casa del biólogo. Días después, con orden de allanamiento, van a la casa de enfermeros y se llevan el DVR completo y la cámara, y la bocina que estaba en el techo con la cablería a donde estaba conectado. Se llevan todo, lo incautan. La diferencia entre incautar y extraer in situ en el lugar, pues mira,
yo me llevo el DVR completo y tengo las herramientas, tengo la facilidad, si algo se borró, de analizarlo, recuperarlo. ¿Okay? El día de los hechos se levanta esa extracción. Cuando la llevan a la División de Servicios Técnicos de la Policía, tenían problemas con los videos. Con los videos de la casa del biólogo. Del biólogo. La agente que fue declara en sala que extrajo 6 videos de 6 cámaras. Y ahí es donde entra la situación de dónde está la cámara 13. Y usted se preguntará cuál es la cámara 13. La cámara 13 es la cámara con el mejor ángulo, la cámara que hubiera tomado todo desde el principio hasta los disparos y hubiera tenido el mejor ángulo. Esa cámara desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque cuando regresa otro agente de servicios técnicos, él extrae 5 videos y no extrae la cámara 13. Entonces, ellos se están yendo a la casa del biólogo porque la viuda está cooperando. Pero de inicio, lo ideal que hubiera sido lo mismo que hiciste en la casa del enfermero. Extraes, te llevas en el momento el DVR completo. Pues no se hizo así. ¿Qué ocurre? A la primera oficial que llega a la escena le hacen advertencia de perjurio porque se contradice en su testimonio. Primero dice que extrajo la cámara 6, después dice que no. Y el juez le hace una advertencia de perjurio. Eso es grave. Le está diciendo que le está mintiendo al tribunal. Cuando viene el otro agente, que es el que extrae las 5 cámaras, y esto es algo que tenemos que darle un poquitito para atrás. Cuando fue la primera agente, ella extrajo los videos sin problema ninguno. Ella extrajo 6 videos, pero alegadamente... 6 videos de la casa del biólogo. De la casa del biólogo. 6 pero videos no de 6 se llevó cámaras. la cámara, exacto. Se llevó pero los no videos. se llevó el DVR. Y no tuvo problema para hacer las extracciones, pero cuando llega allá tiene problemas con los videos. No los leía, no abrían. Así es que tienen que regresar. Tienen que regresar. Cuando regresa este segundo agente, cada vez que tú levantas una evidencia que es un equipo, cada equipo tiene un serial number y un modelo. Pues él regresa y ¿qué él hace? Él anota el modelo, anota el número de serie y extrae 5 cámaras. Pero no solamente eso. Este DVR de la segunda visita tenía la hora bien configurada y el primer DVR tenía 1 hora de atraso. No solamente eso, este segundo DVR tenía un password. El primer DVR no tenía password. O sea que después de esa primera extracción, parece que el serial number, o alguien tocó. El serial number de la segunda visita es totalmente diferente al serial number de la primera visita. El serial number era uno y en la segunda visita el serial number era otro. Y en sala se le pregunta a este segundo oficial, que fue segunda vez, que si los serial number de los equipos son únicos. Y él indica que sí. Pero cuando le preguntan si este serial number termina con 53 y este serial number termina con 45, ¿son el mismo? Y él se atreve a decirle al juez en la cara que sí, que es el mismo. Dios mío. La teoría de la defensa, cambiaron el DVR, transfirieron lo que les convenía, le pusieron un password y cuando llega la policía, ¿quién provee el password de ese segundo DVR? El hermano del biólogo, que es el mismo que la defensa ha alegado que entró a la escena violando el perímetro. Y no solamente eso, del día de la escena al día que regresa la policía, a mi mejor recuerdo, pasaron 8 días. En 8 días, tú puedes cambiar el DVR por un modelo similar, pero te vas a dar cuenta porque los serial numbers son diferentes y puedes transferir lo que tú quieras. Ese es el problema con la evidencia digital, con los videos. Obviamente hay otras cámaras que son las que usted ha visto en el juicio. Te iba a preguntar eso. Lo que hemos visto proviene
de cuál de las cámaras. ¿Proviene de lo del biólogo? La cámara que está arriba de la entrada del biólogo. Hay otra cámara que se ve a colores, que ahí se ve al enfermero. Esas son cámaras del enfermero. O sea, que hemos visto de ambos lados. Has visto de ambos lados en lo que ha transcurrido el juicio. Otro problema que afecta el due process, que afecta la investigación, para que usted tenga, ¿verdad?, un poquito más de conocimiento. Los 3 casquillos de los 3 disparos del biólogo lo encuentran días después. ¿Quién lo encuentra? Lo encuentra la viuda, que es la testigo estrella, lo encuentra 3 días después. Se dice, discúlpeme, lo encuentra creo que sí, 3 días después, el 17, si más no me equivoco, que a lo mejor son 2 días, pero lo encuentra días después. Encuentran los 3 casquillos. Que el día de la escena, los investigadores forenses no los encontraron. Y déjeme decirle algo, conozco a muchos en el Instituto de Ciencia Forense y hay un proceso metodológico, hay un protocolo. De allí no se va nadie de esa escena hasta que todo esté recogido, embalado y listo. Y ellos no vieron esos 3 casquillos el día de la escena. Pero volvemos a lo mismo. Tuvimos una persona que violó el perímetro de la escena del crimen. ¿Y esos 3 casquillos se admitieron o no se admitieron? Esto tiene otra historia. Los 3 casquillos tienen otra historia. ¿Qué ocurre con estos 3 casquillos? No solamente lo encuentra la viuda del biólogo, la hija y el hijo los encuentran. Ellos llaman a la policía. Asignan un policía a ir a recoger los casquillos. Policía de Ponce, servicios técnicos. Servicios técnicos es una división que tira fotos, levanta huellas, para que usted tenga una idea. Porque pues, el Instituto de Ciencia Forense o el negociado de Ciencia Forense en Puerto Rico no puede llegar a todas las escenas con la premura que merece. Por ejemplo, si algo pasó en San Juan, pues no van a llegar al sur, pues mandan a servicios técnicos que vaya preparando. El oficial lo llaman a las 6 de la tarde, sabiendo que es una evidencia que lleva ya 8 días, de 3 a 8 días que vino a aparecer después. No sale de inmediato. Se tarda 4 horas y media. Llega a las 10:30 de la noche a recoger esa evidencia del lugar de los hechos. ¿Qué ocurre con esa evidencia? Él llega, tira la foto, pone los conos de donde estaban los casquillos, donde se alegan que estaban los casquillos, porque está bastante comprometido si realmente estaban ahí o no estaban ahí, o si lo escondieron y los tiraron después, que es lo que está alegando la defensa. Y aquí está el error. Hizo tomas ampliadas 1, 2, 3 del casquillo con los números amarillos, pero no hizo una toma que tú pudieras ver en la grama y en contexto dónde está cada casquillo para poder asignar con el croquis, y el croquis es el diagrama de la escena del crimen que se hace el día de los hechos, que tú puedas ver dónde estaban los casquillos y tú puedas reconstruir dónde la persona estaba parada cuando disparó, porque si los casquillos cayeron aquí, tiene que haber estado en una posición. Pues él no tiró esa foto tampoco. Y le alega al juez, en la cara al juez, que se equivocó, que fue error de él. Esa era otra pregunta que te quería hacer con relación a los casquillos, que la importancia de los casquillos, porque de entrada uno tiende a pensar, bueno, pero si ya se sabe que fue el que, ¿verdad?, el que cometió el crimen, ¿cuál es la relevancia de los casquillos? Pues la relevancia de los casquillos tiene que ver con la posición. La posición y que hubieron disparos, existieron disparos. La cantidad de disparos y la posición de donde se hicieron. El biólogo, claro, porque los casquillos son de 9 milímetros, que era del arma del biólogo. Que cuando el biólogo cae al piso, el arma termina entre sus piernas. ¿Okay? Otro problema que me sorprende enormemente, y esto ni lo vio la fiscalía, ni lo vio la defensa. No lo vieron venir. Y el juez es el que se percata. En el croquis hay unas medidas, y esas medidas se establecen. Hay unas medidas de cada evidencia. De cada evidencia que tú marcas, tú tomas una medida a 2 puntos fijos, a un poste
Ok. y a alguna parte de la casa. Eso lo decide el investigador forense cuando está en la escena. ¿Qué es lo que hace? El cuerpo de la víctima cae de una manera. Pues si las piernas del cuerpo de la víctima están más cerca del objeto fijo y la cabeza está más lejos, de alguna manera las medidas del croquis están incorrectas. ¿Por qué? Porque la cabeza sale más cerca del objeto fijo y los pies salen más lejos. De esto se da cuenta el juez y le pregunta a la investigadora forense del Instituto de Ciencia Forense de aquí de Puerto Rico que porque esas medidas da ese número que él con su lógica, con su pensamiento crítico, con el poco conocimiento que él tiene, que no es una experta como ella, que esas medidas deben de estar mal porque no hace sentido. Y ella indica que esa fue la medida que le dio la máquina, porque ellos utilizan el disto. El disto es un láser que te da la medida, por ejemplo, de la pierna al punto fijo, de aquí a la cabeza. Y no solamente esa medida está mal, la medida de la cabeza al segundo punto fijo daba 20 pies, cuando realmente era tal vez como 5 pies, según lo que se ve en la foto. Y aquí entra lo interesante. El juez dice, si estas medidas están mal, yo no puedo usar el croquis, lo tengo que descartar. Y si yo descarto el croquis, ¿qué otra evidencia científica levantada allí, que estuvo allí, que está mal medida, él tendría que descartar? Y todo esto no son pajitas que le caen a la leche. Son muchos errores que pueden afectar el due process, que ayudan a la defensa a probar la mala investigación. Cuando descubren los 3 casquillos, como la investigación fue tan mala, y esto está dicho por el abogado de defensa, si hubieron 3 casquillos, tienen que haber 3 proyectiles. ¿Dónde están los proyectiles? Son los proyectiles que disparó el biólogo. Nunca los buscaron tampoco. ¿Por qué? Porque el día de los hechos tampoco estaban esos casquillos allí. Si es que estaban y una mano negra se los llevó, no se sabe. Ahorita estábamos hablando de son muchos errores. Sí. Ahorita estábamos hablando de que no se había permitido traer nada de las disputas anteriores al juicio. Pero te pregunto, ¿esto no es importante en el juicio para entender motivo versus intención? ¿O no tiene nada que ver? O sea, el juez ya dijo que lo anterior se puede traer, pero solamente decir que hay controversias entre ellos. Pero entrar en los méritos de la controversia, el juez no lo está permitiendo. Por ende, si nos vamos en estricto derecho, nosotros hacer un análisis, obviamente no somos ingenuos. Sabemos, ¿verdad?, el contexto que le dimos al principio del programa, que hay una rencilla entre ellos. ¿Ok? Pero ocurre algo más interesante que no hemos tocado. El abogado también, entre sus cosas, alega que la incautación de las armas del enfermero es ilegal. Y no solamente eso, que lo arrestaron y no le leyeron sus derechos cuando lo arrestan. Y les explico por qué. Él alega que cuando llegan a la casa de enfermero, que el enfermero abre el rolling door, según la declaración jurada de los policías, le apuntaron y él cooperó. Eso dice la declaración jurada del día de los hechos. En sala testificaron que no cooperó. Y el abogado los confronta, los impugna con los documentos. Y no solamente eso, trae el video. Y cuando trae el video, se ve claramente que el agente de la policía le está apuntando y le dice, tírate al suelo. Y de estando apuntando para el frente, le siguen diciendo, tírate para el suelo. Y empiezan a apuntar hacia él. O sea que siguió las instrucciones. Y hasta ahí vamos bien, ¿verdad, Silvia? Lo ponen bajo arresto. Si te ponen bajo arresto, te ponen las esposas. ¿Qué se supone que sea lo próximo que te hagan? Tiene derecho a permanecer callado. No se los leyeron allí. ¿Y qué hicieron? Le hicieron preguntas. ¿Dónde están las armas?
si tú me estás haciendo preguntas y me tienes bajo arresto, ¿qué es lo primero que me tienes que hacer? Leerme los derechos. No lo hicieron. Y ya lo tenían bajo custodia porque lo tenían con esposa. Y no solamente eso, el enfermero le dice, están dentro de la casa. ¿Qué se supone que tú hagas? Tú no estás en un hot pursuit. Un hot pursuit es que yo estoy persiguiendo al sospechoso y se mete a una casa. Yo no necesito una orden. ¿Por qué? Porque yo estoy en persecución en caliente de un sospechoso. Pero él estaba afuera, no tenían derecho entonces a Lo entrar. tenían arrestado, lo tenían bajo control. Tenían que irse y buscar una orden para entrar y buscar las armas. ¿Qué hizo la policía? Se metió y sacaron todas las armas sin una orden de allanamiento. Y ahí usted tiene un resumen. Hay más errores y horrores en la parte digital. Hay otros errores donde tuvieron que hacer un informe enmendado, pero si seguimos, yo creo que el podcast sería doble. Sería de dos partes. Dos episodios. Sí. Te pregunto, ¿qué detalles se toman en cuenta para una legítima defensa? La legítima defensa establece, ¿verdad?, que tu vida tiene que estar en grave peligro de daño corporal o muerte. Tu creencia, cómo tú percibes lo que te puede pasar, tiene que ser grave daño corporal o la muerte. No es solamente la muerte. No puedes ser el que inicia. Tú no puedes iniciar la confrontación. La fuerza tiene que ser proporcional. Si yo utilizo un bate, pues yo tengo que tener fuerza proporcional contra ese bate. Y a veces pues es un poquito complicado porque un batazo te puede matar. Y tú le puedes disparar con un tiro y a lo mejor un juez, un fiscal pueda pensar que un tiro no es proporcional a un bate. ¿Ves? Y esa es la línea que es un poquito fina. ¿Qué pasa? El biólogo tenía un arma calibre 9 milímetros. El enfermero tenía 11 armas y escogió una R15 pistol con gatillo binario el arma es 5.25, si más no me equivoco. Es el tamaño del proyectil. Y esto es un juicio por derecho, o sea que el juez es el que va a determinar, va a ser el veredicto. Esto es una movida excelente, ¿verdad?, del abogado de defensa, y es un derecho que tiene el acusado. El acusado tiene derecho a escoger tribunal de derecho o por jurado. Uh-huh. El tribunal de derecho, pues obviamente, si tú tienes un caso que sabes que tiene tantos errores técnicos en la investigación, tantos errores técnicos en la investigación forense, en los procedimientos de la policía, en que si hubo legítima defensa o no hubo legítima defensa, tú necesitas a un juez que pueda ser técnico, que pueda ser imparcial, que no se deje llevar por las emociones, que pueda ver toda la prueba. Que no lo ha hecho. El juez ha estado en, ¿verdad? Él ha estado ahí. Él ha dicho, ese video ya yo lo vi, aquello yo lo vi. O sea, él se ha estado moviendo, pero él después se tiene que volver a sentar a reevaluar toda la prueba para llegar a una determinación. Y ¿verdad? Y para abonarle a lo que me preguntaste, a diferencia de un jurado, que el jurado son 12 personas y todos tienen que estar de acuerdo, pero el jurado tiende a ser emocional. Y cuando tú tienes muchos errores, pues la recomendación que tú le das al cliente, y ¿verdad?, no trabajo la parte legal, pero yo asumo que le tiene que haber dicho, mira, vámonos por tribunal de derecho, porque tenemos un montón de errores técnicos en todos los aspectos de la investigación. Sí, no, aquí hemos estado hablando todo el tiempo desde la parte investigativa. Uh-huh. Estamos conscientes que nuestro expertise no es para nada lo legal. Tratamos de abordarlo. Te traigo una última pregunta. Uh-huh. Que empezamos al principio a abordarla y me quedé como confundida. Él está ahora mismo, el juicio se está dando en asesinato en segundo grado. Correcto. El juez puede determinar que es culpable de atenuado o ya el atenuado está fuera de... Tremenda pregunta. Ayer precisamente estaba hablando de eso con un abogado, y lo que él me explica, ¿verdad? Y es importante que esto no son consejos legales ni nada por el estilo, ¿verdad? Estamos tratando de traerle a usted esto.
Vamos a partir primero que tiene la opción el juez de no culpable. Okay. Todo el debido proceso de ley, todas esas violaciones que le acabamos de explicar al due process, a la investigación, él puede decir, y la credibilidad de los testigos. Aquí tenemos unos factores de credibilidad, perjurio, advertencia de perjurio, perdóname. Un policía que en la cara le miente al juez diciendo que sí, que son los mismos DVR. Un montón de errores técnicos, no aparece la cámara 13. Otra cámara que alegadamente dejó, que graba por movimiento, grabó antes y grabó después, pero el momento de los hechos no grabó porque hubo un estruendo que apagó la cámara. No la apagó, que no borró, no grabó. Pero lo interesante es que esa cámara no tiene micrófono. Como la cámara, por un estruendo, que es un ruido, y no tiene micrófono, dejó de grabar. O sea, hay un montón de errores. Pero puede decir no culpable por falta de credibilidad y todos los errores. No culpable. Que no culpable no es lo mismo que inocente. Claro. Es que no se probó el caso más allá de dudas razonables. Y la pregunta criminauta que usted se tiene que hacer es, si usted tiene dudas razonables con todo lo que yo le he contado, que eso se ha vertido en sala. Otra opción, legítima defensa. El biólogo me disparó primero, que no hemos pasado las imágenes, que son interesantes. Sí. El biólogo dispara primero, 3 disparos, y cuando hace los 3 disparos, el enfermero repele. Eso sería legítima defensa. Si lo quiere ver usted de esa forma. Si usted piensa que el enfermero está mal, perfecto. La otra opción puede decir, lo encuentro culpable de segundo grado. O puede decir, lo encuentro culpable de asesinato atenuado. Él pudiera decir... O sea que sí puede. Sí, él pudiera decir, no lo encuentro de segundo grado, bajar el cargo a atenuado y tal vez eliminar los cargos de intento de asesinato a la esposa, porque él tiene intento de homicidio a la esposa del biólogo. Esas son varias vertientes, ¿verdad?, de lo que se puede ver. Sí. Perdona que te iba a interrumpir. Eso no lo había pensado y eso es bien interesante porque la esposa no estaba armada. Y ese cargo... La esposa no estaba armada, pero él no la persiguió para matarla a ella. Él solamente disparó desde la acera pública. Y es importante, la gente se molesta conmigo, ¿por qué tú dices pública? Tengo que decir que es pública porque la acera es pública. Muchas personas se creen que porque tú te estacionas en la acera alguien se te estaciona en tu acera del frente, esa es tu acera. No. No, las aceras son públicas. Las aceras son públicas. Sí, estos casos son incómodos. Y yéndonos a los tecnicismos y al estricto derecho legal. Claro, sí, no, y este caso que lo hicimos es incómodo porque uno está hablando de seres humanos y sabemos que hay emociones involucradas. Aquí no tratamos de faltarle respeto a nadie, simplemente estamos tratando de presentar y de ver las pruebas y analizar las circunstancias de una forma objetiva. Gaby, vamos a ir sobre las fotos, la primera, para que Fernando nos explique. Todas estas 4 fotos las pueden ver. Yo los invito a que por favor vean las redes de Fernando. Él constantemente está subiendo material súper interesante. Aprendemos un montón, entendemos un montón al explicarnos. Esta primera foto, Fernando, ¿qué nos puedes decir? Esa primera foto es de la casa del biólogo. La secuencia de 4 imágenes que vamos a ver en este momento es todas de la casa del biólogo. Y es directamente... esa foto es desde una cámara que él tiene en el alero arriba que da hacia la entrada. Okay. Ahorita van a ver otro ángulo. Dale un poquito para atrás primero. Todas las fotos que vamos a ver son del biólogo y todas están mal en fecha y hora. Todas están mal en la hora, no en la fecha, en la hora. Tienen la hora incorrecta. Una hora antes, que fue lo que nos explicaste ahorita. ¿Viste? Es que estoy pendiente. La hora está mal. No son las 22:15, son las 23:15. Okay. Pero para efectos técnicos forenses, ese timing que usted está viendo allá arriba es importante. Porque no va a cambiar. Estará mal la hora, pero no cambia el conteo de segundos. Siempre va a ser el mismo. Pues en esa imagen estamos viendo que el biólogo ya ha sacado el arma y la está cargando, como dicen en la calle, la está chamboneando. A las 22:15:01, el biólogo carga el arma.
En la segunda imagen, que es la secuencia número 2, ahí ya estamos viendo a las 22:15:03, estamos viendo al biólogo, usted ve el círculo es el biólogo apuntando hacia el frente, hacia el enfermero. Y ocurren los disparos del biólogo, 22:15:03. Perdona que te pregunto, Sí. ¿ahí se sabe si el enfermero ya estaba en la acera frente a su casa o ese detalle no lo tenemos claro? Es interesante porque la testigo, Mochaira Vicente, que es la esposa que está al lado, Ujú. ella alega que el enfermero entra por el patio y dispara y se acerca y que está bien cerca. Y ahí es donde entra el efecto de tunnel vision, entra el efecto de la adrenalina, porque ella dice que era bien de cerca. Obviamente ya lo que está viendo es que el arma pues, es una AR-15 pistol y la ve grande. Entonces, ahí si tú la ves, ella está mirando para allá, pero entonces ella corre y entra cuando salen los disparos. ¿Cómo sabemos los disparos del enfermero? Ujú. En la próxima imagen, usted va a ver, y esto es de otra cámara del mismo biólogo, usted va a ver que a las 22:15:05 ocurren los disparos del enfermero. ¿Cómo se sabe? Por el polvo de los disparos impactando la superficie. Eso que usted ve ahí, la superficie y las paredes, ¿ok? Eso circulado que usted ve, que ve como, una nubecita, eso es los proyectiles del arma del enfermero que impactan en el cemento. Algunos impactaron en el piso y algunos impactaron a la víctima. Pues ese polvo que se levanta es eso, a las 22:15:05. Y entonces el pie del enfermero se ve chiquitito ahí, bien pequeñito a la derecha. ¿Ok? Y ahí viene la próxima secuencia, que es 22:15:07, que el polvo ya se está disipando, se está disipando, y se ve el pie del enfermero. Lo ves ahí con la flecha. Dos cosas interesantes. Ella alegaba que había entrado por las bromelias, que es eso que usted está viendo ahí, pero si hubiera entrado de la manera que ella dice, no saldría en la foto. No saldría el enfermero en esa toma. ¿Por qué? Porque ella alega que él entró de manera zigzag y no así. ¿Qué ocurre? Ella alegaba que el enfermero tenía pantalón largo y camisa de manga larga. Después cambia su testimonio cuando ve los videos y dice que era pantalón corto y manga corta. Y ahí entra en la contradicción también. Y todo esto es por lo mismo que le digo, el testimonio de un testigo es el menos creíble. La diferencia son 2 segundos, Silvia. 3 disparos del biólogo. 3 disparos del biólogo, 22 disparos o 22 proyectiles, 22 casquillos del enfermero. Del enfermero. Y no te vayas muy lejos. Hay una cámara que no la tenemos aquí, pero cuando el enfermero regresa a su casa, que sube por la rampa, ella le está gritando improperio y le dice, me lo mataste, ¿qué hiciste? Canto de HP. Cuando ella le dice, me lo mataste, o le grita los improperios, hay algo que se llama las expresiones en caliente. Y esas expresiones en caliente son importantes porque se le da un peso probatorio alto por el grado de veracidad que la persona lo expresa al momento. Uh-huh. Y el enfermero que está subiendo por la rampa con su arma dice, él me disparó primero. Y así las cosas, tenemos este caso. Voy a ir con para pensar antes de despedirnos. En este caso hay algo que incomoda porque no cabe en blanco y negro. Una disputa vecinal donde por momentos se cruzaron líneas que nunca debieron cruzarse. A veces la historia empuja a la gente a escoger bando rápido. Él tenía la razón, el otro empezó, yo habría hecho lo mismo. Pero el punto no es justificar el desastre, es entender cómo se construyó la tragedia. Aquí podemos decirlo sin romantizarlo. Ambos lo hicieron mal si el conflicto se alimentó de provocaciones, de convertir la incomodidad en guerra diaria. Pero hay una diferencia que no se puede disfrazar. Cuando termina la noche, la balanza no se queda empate, porque al final
víctima solo hay una. Y esa frase no borra matices, ni decide el caso en términos legales. Lo que hace es recordarnos algo humano. Una cosa es discutir, otra cosa es terminar muerto. Una cosa es tener un conflicto, otra es convertirlo en un punto sin regreso. Por eso este caso también nos obliga a mirarnos como sociedad. ¿Cómo aprendimos a normalizar que una disputa cotidiana pueda escalar hasta el extremo? ¿En qué momento confundimos defender mi espacio con ganar a cualquier costo? Quizás la lección más dura es esta. En algo que escala, aunque haya dos egos encendidos, el final nunca reparte las consecuencias de forma justa. Y cuando la violencia entra, ya no importa quién tenía la razón. Importa quién ya no puede volver a casa. Así que la pregunta para cerrar no es morbosa, es urgente. ¿Qué hacemos como vecinos, como familia, como comunidad para frenar el conflicto antes de que la tragedia escoja una sola víctima? Porque al final no ganó nadie, pero alguien lo perdió todo. Para pensar no significa que tengo respuestas. Yo solo tengo preguntas y tal vez ahí empieza lo más importante, pensar esto juntos. Gracias por quedarse conmigo, gracias por quedarte criminauta conmigo a pensar esto juntos. Quiero decir que descanse en paz Robert Viqueira, que el hilo del crimen se une a la pena que embarga a su familia, porque aquí estamos analizando esto, tratando de ser objetivos, pero no dejamos de lado que esto es una familia que ha sufrido y que sufre. Y a nuestro detective criminauta, que ya es oficial, Fernando, gracias. Siempre. Gracias por estar, gracias por explicarnos todo. Yo era una que tenía muchas dudas. Soy fan del hilo del crimen. Ay, gracias mil, de verdad, que tenerte es un exhorto a todo el mundo, ¿verdad? Que te siga, que se suscriba y que vea los videos, porque me gusta la manera en que lo llevas y me gusta llevarle esto a las personas, que puedan ellos tomar su propio análisis y su pensamiento crítico y llegar a sus conclusiones. Siempre vemos la balanza de la justicia, la dama de la justicia con una venda, donde se alega que porque no ve es imparcial. Y la realidad es que debería de quitarse esa venda para que pueda ver todos los errores o todas las cosas mal hechas o las intenciones, para que realmente llegue a una conclusión justa. Me encantó. Mil gracias. Danos tus redes antes de irnos de nuevo. Seguro, vayan a Facebook, Instagram, Detective Fernando Fernández, en TikTok, Fernando Fernández PI, para consultas, investigaciones criminales, civiles o peritaje forense. Puede llamarnos al 787-276-5619. Ahí a la orden, pide una consulta y con mucho gusto le atenderemos. Y a ustedes, criminautas, gracias por haber estado con nosotros en otro episodio adicional. Estuvimos hoy 1 hora, me disculpan, se hizo un poquito largo, pero realmente queríamos cubrir esto y explicarlo de la mejor manera posible. Gracias por todos los comentarios, gracias por los likes, gracias por suscribirse y nada, hasta el próximo episodio, criminauta.